y hoy te voy a demostrar por qué. Pero antes de entrar en materia, déjame contarte algo que me pasó hace como 2 meses. Estaba yo confesando un sábado por la tarde, ya sabes, el típico sábado en el que todo el mundo se acuerda que existe Dios porque mañana es domingo y hay que ir a misa. Se abre el confesionario y entra una señora. Ni la vi bien porque estaba del otro lado de la rejilla, pero por la voz me di cuenta que era una mujer joven, tal vez de unos 30 y tantos años. Comienza a contarme sus pecados. Lo típico, ¿no? Que si dije una mentira, que si me enojé con mi marido, que si grité a mis hijos, todo normal. Pero de pronto se quiebra, empieza a llorar y me dice: padre, yo ya no aguanto más. Tengo un hijo con parálisis cerebral. Mi marido me abandonó hace 2 años. Trabajo 12 horas al día para poder pagar las terapias del niño. Llego a mi casa destrozada. No duermo, no descanso. Y lo peor de todo, padre, lo peor de todo es que yo le pedí a Dios que me quitara esta cruz. Le supliqué, le rogué, hice novenas, mandas, promesas y nada ha cambiado. Entonces dígame, padre, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué permite que yo sufra así? ¿Qué hice para merecer esto? Y ahí estaba yo del otro lado del confesionario pensando: ¿qué le digo a esta mujer? Le digo que Dios tiene un plan, le digo que todo pasa por algo, le digo que ofrezca su sufrimiento. Todas esas frases que suenan muy bonitas cuando no eres tú el que está sufriendo, pero que cuando estás en el hoyo, cuando estás destrozado, suenan vacías, suenan huecas, suenan a que el que te las dice no tiene ni idea de lo que estás viviendo. Entonces, ¿sabes qué le dije? Le dije la verdad. Una verdad que nadie te dice porque es incómoda, porque es difícil, porque va contra todo lo que el mundo te ha vendido sobre lo que es la felicidad y lo que es una vida plena. Le dije: señora, Dios sí te está escuchando, Dios sí te ve, Dios sí sabe lo que estás viviendo y precisamente porque te ama, no te quita esa cruz. Se hizo un silencio tremendo. Yo pensé que se iba a levantar y se iba a ir, pero no, se quedó ahí. Y me dijo: padre, explíqueme eso, porque si Dios me ama, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me quita este dolor? Y esa, hermanos, esa es la pregunta del millón. La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida. La pregunta que está en el corazón de cada persona que está sufriendo en este momento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué un Dios que es amor, que es bueno, que es todopoderoso, permite que suframos? Permite que haya enfermedades, permite que haya tragedias, permite que haya dolor. Y hoy te voy a dar la respuesta. Pero te advierto, no te va a gustar, porque la respuesta no es cómoda, no es bonita, no es lo que quieres escuchar, pero es la verdad. Y como dijo Jesús, la verdad os hará libres. Aunque primero te va a molestar, te va a incomodar, te va a hacer cuestionarte muchas cosas. Mira, lo primero que tenemos que entender es que vivimos en una cultura que nos ha vendido una mentira gigantesca. Una mentira tan grande, tan gorda, tan repetida que ya nos la creemos como si fuera un dogma de fe. ¿Cuál es esa mentira? Que el objetivo de la vida es ser feliz. Que el objetivo de la vida es no sufrir. Que tú tienes derecho a una vida sin dolor, sin cruz, sin sufrimiento. Y eso, hermanos, es una mentira del tamaño de una catedral. ¿Sabes de dónde viene esa mentira? Del hedonismo, del materialismo, del relativismo, de todas esas corrientes de pensamiento que desde hace 50, 60 años nos han bombardeado con la idea de que la vida es placer, de que la vida es comodidad, de que la vida es quitarte todo lo que te molesta, todo lo que te incomoda, todo lo que te hace sufrir. Por eso tenemos preservativos, anticoncepción, aborto, eutanasia, divorcio express, todo lo que sea quitarte la cruz. No queremos sufrir, queremos una vida fácil, cómoda, placentera. Y entonces cuando llega el sufrimiento, cuando llega la enfermedad, cuando llega la tragedia, nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Como si el sufrimiento fuera un castigo, como si fuera algo anormal, como si no fuera parte de la vida. Déjame decirte algo, el sufrimiento es normal, el sufrimiento es parte de la condición humana. Desde que Adán y Eva pecaron en el paraíso,
Desde que decidieron decirle no a Dios, el sufrimiento entró en el mundo y no se va a ir. No se va a ir por más que reces, por más novenas que hagas, por más promesas que le hagas a Dios. El sufrimiento está aquí para quedarse. Ahora, ¿eso significa que Dios es cruel? ¿Eso significa que Dios nos castiga? ¿Eso significa que Dios se sienta en el cielo a ver cómo sufrimos y no hace nada? No, absolutamente no. Y aquí es donde entra la parte que nadie te dice. La parte que te van a omitir en muchas charlas motivacionales, en muchos libros de autoayuda, en muchas prédicas light que solo te dicen lo que quieres escuchar. Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento no es absurdo, el sufrimiento no es gratuito, el sufrimiento no es castigo. El sufrimiento es una herramienta que Dios usa para transformarte, para pulirte, para hacerte santo. Y ya sé lo que estás pensando, Padre, eso suena muy bonito, muy espiritual, muy teológico, pero yo lo que quiero es que se me quite el dolor. Yo lo que quiero es que mi hijo se sane. Yo lo que quiero es que mi matrimonio se arregle. Yo lo que quiero es que se me quite la ansiedad, la depresión, el miedo. No me vengas con cuentos de que el sufrimiento me va a hacer santo. Yo lo que quiero es que se me quite. Lo sé, lo entiendo perfectamente. Y créeme que si estuviera en mi mano quitártelo, lo haría. Pero no está en mi mano, está en la mano de Dios. Y Dios, que te conoce mejor que tú mismo, que sabe exactamente lo que necesitas, que ve tu vida no solo en el presente, sino en la eternidad, Dios sabe que si te quita esa cruz ahora te está haciendo un daño. Te está privando de algo que necesitas para crecer, para madurar, para acercarte a Él. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que tienes un hijo que amas con todo tu corazón, y ese hijo necesita una operación dolorosa, una operación que le va a causar sufrimiento durante semanas, tal vez meses, pero esa operación le va a salvar la vida. ¿Qué haces? ¿Le quitas a tu hijo ese sufrimiento? ¿No lo operas para que no sufra? No. Precisamente porque amas a tu hijo, porque quieres lo mejor para él, lo llevas a esa operación, aunque sepas que va a sufrir, aunque sepas que va a doler, porque sabes que ese sufrimiento temporal es necesario para su bien mayor. Pues así es Dios con nosotros. Dios no nos quita el sufrimiento porque sabe que ese sufrimiento es la operación que necesitamos. Es la herramienta que va a usar para sanarnos, para transformarnos, para hacernos mejores personas, no para fastidiarnos, no para castigarnos, sino para salvarnos. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto está en la Biblia, está en el Evangelio, está en las palabras de Jesús. ¿Sabes qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se quite la cruz. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, que le pida a Dios que le quite todos los problemas. Dijo, toma tu cruz, abrázala, cárgala y sígueme. ¿Y sabes qué más dijo Jesús? En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, en el mundo seréis felices todo el tiempo. No dijo, en el mundo no van a tener problemas. Dijo, van a tener tribulaciones, van a sufrir. Pero no se preocupen, yo ya vencí, yo ya pasé por eso. Yo sé lo que es sufrir. Y si se aferran a mí, van a poder soportarlo. Hermanos, ¿se dan cuenta? Jesús nunca nos prometió una vida sin sufrimiento. Jesús nunca nos dijo que si lo seguíamos todo iba a ser color de rosa. Al contrario, nos dijo que íbamos a sufrir, pero nos prometió que no íbamos a estar solos. Nos prometió que Él iba a estar con nosotros. Nos prometió que ese sufrimiento no iba a ser en vano. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque voy a decirte algo que es la clave de todo. El sufrimiento en sí mismo no tiene valor. Sufrir por sufrir no te hace santo. Sufrir por sufrir no te acerca a Dios. Lo que le da valor al sufrimiento es cómo lo vives, es qué haces con él. Es si lo unes al sufrimiento de Cristo o si lo vives solo, amargado, resentido, preguntándote ¿por qué a mí? Déjame explicarte esto con una imagen muy clara.
El Viernes Santo, en el Monte Calvario, había 3 cruces, 3 hombres crucificados, los 3 sufriendo exactamente el mismo dolor físico. Los 3 clavados, los 3 agonizando, los 3 muriendo, pero solo uno se salvó, solo uno entró al paraíso ese mismo día. ¿Por qué? Porque ese hombre, el buen ladrón, no se quedó en su dolor. No se quedó maldiciendo su suerte, no se quedó preguntándose por qué a mí. Ese hombre volteó a ver a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese hombre unió su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Y en ese momento su cruz dejó de ser una maldición y se convirtió en salvación. En ese momento su dolor dejó de ser absurdo y se llenó de sentido. En ese momento, ese hombre dejó de sufrir solo y sufrió con Cristo. Y Cristo le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? Los 3 sufrieron lo mismo, pero solo uno le dio sentido a ese sufrimiento. Solo uno lo transformó. Solo uno se salvó. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu sufrimiento. Dios no te va a quitar la cruz, pero te va a dar la gracia para cargarla. Dios no te va a quitar el dolor, pero te va a acompañar en ese dolor. Dios no te va a quitar la enfermedad, la tragedia, el problema, pero te va a dar un propósito, un sentido, una razón para seguir adelante. Ahora, llegados a este punto, sé que hay gente que está pensando: padre, todo eso suena muy bonito, pero yo conozco gente que ha sufrido horrores, gente que ha perdido hijos, gente con enfermedades terminales, gente que ha sido abusada, violada, destruida. ¿Me va a decir que Dios quiere eso? ¿Me va a decir que Dios permite esas barbaridades? Y aquí tengo que ser muy, muy claro contigo. Dios no causa el mal. Dios no quiere el mal. Dios no provoca tragedias, enfermedades, abusos. Eso es obra del pecado, es obra del diablo, es obra de la maldad humana. Dios no tiene nada que ver con eso. Pero, y escúchame bien, Dios sí permite que el mal exista. ¿Por qué? Porque Dios nos creó libres, nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y si Dios nos quitara esa libertad, si Dios interviniera cada vez que alguien va a hacer algo malo, entonces no seríamos libres, seríamos robots, marionetas. Y el amor no se puede forzar, el amor tiene que ser libre. Entonces Dios permite que el mal exista porque respeta nuestra libertad. Pero, y esto es importantísimo, Dios no deja que ese mal tenga la última palabra. Dios no deja que el mal te destruya. Dios puede sacar bien del mal. Dios puede transformar lo más horrible en algo hermoso. Dios puede tomar tu peor tragedia y convertirla en tu mayor testimonio. ¿Sabes cuántos santos hay que fueron personas destrozadas por el sufrimiento? Santa Mónica, que lloró durante años por su hijo Agustín, que era un mujeriego, un borracho, un perdido. Y Dios no le quitó ese sufrimiento, pero usó ese sufrimiento para convertir a Agustín. Y Agustín se convirtió en uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús, que murió de tuberculosis a los 24 años, una enfermedad horrible, dolorosa, agónica, y Dios no la sanó, pero usó ese sufrimiento para hacerla santa, para que su vida fuera un testimonio de amor, de confianza, de abandono en Dios. San Maximiliano Kolbe, que murió en Auschwitz, asesinado por los nazis, una muerte horrible, injusta, cruel, y Dios no lo salvó. Pero usó ese sufrimiento para que Maximiliano diera su vida por otro prisionero. Y ese acto de amor en medio del horror se convirtió en uno de los testimonios más poderosos del siglo XX. ¿Te das cuenta? Dios no causa el mal, pero puede sacar bien del mal, puede transformarlo, puede usarlo para sus propósitos, puede hacer que tu peor momento se convierta en tu mayor bendición. Ahora,
sé que hay otra pregunta dando vueltas en tu cabeza. Padre, si todo esto es cierto, si el sufrimiento tiene un propósito, ¿por qué hay tanto sufrimiento injusto? ¿Por qué hay niños que nacen enfermos? ¿Por qué hay gente buena que sufre y gente mala que vive feliz? ¿Dónde está la justicia de Dios? Y aquí es donde tengo que ser brutalmente honesto contigo. No lo sé. No tengo todas las respuestas. Hay sufrimientos que son un misterio. Hay tragedias que no tienen explicación. Hay dolores que no podemos entender con nuestra mente humana. Pero te voy a decir algo que sí sé. Sé que Dios no está allá arriba en el cielo viendo tu sufrimiento como si fuera una película. Dios no es un espectador. Dios bajó, se hizo hombre, se hizo carne y sufrió. Sufrió como tú, sufrió como yo. Fue traicionado, abandonado, golpeado, escupido, humillado, torturado, asesinado. Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús conoce el dolor. Jesús pasó por lo peor que un ser humano puede pasar y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Lo hizo para que nunca, nunca, nunca pudiéramos decir que Dios no nos entiende, que Dios no sabe lo que estamos viviendo. Cuando estés en el hospital, cuando estés en tu cama llorando, cuando estés destrozado, recuerda que Jesús también